Muy buenas tardes, estamos una vez más transmitiendo. Mientras el Señor lo permita y mientras la señal del internet esté estable, vamos a poder transmitir en vivo. Es triste las noticias que estamos escuchando a diario. También es difícil escuchar las noticias de los familiares o amigos que hoy están en medio de esta situación. Queremos consolidarnos y recuerden que a todos los que están trabajando en el área de salud, nuestro deber es como iglesia es que estamos orando por ustedes. Sé que Dios está en control, oramos por las autoridades, oramos por aquellas personas que están manteniendo el orden, oramos por cualquier persona que esté asumiendo roles para mantener ahora no solamente el cuidado en la salud, sino el orden. Es nuestro deber como iglesia y creemos que el Señor pronto nos dará la salida. Mientras tanto, continuaremos con nuestros devocionales y estudiaremos la palabra para poder esforzarnos en nuestra fe, o mejor dicho, reforzar nuestra fe. Así que hoy vamos a continuar nuestro estudio de Primera de Pedro, capítulo 5, la salvación de Dios y el servicio. ¿Qué tiene que ver hoy día esta carta con lo que estamos viviendo? Miren, hay mucho que tiene que ver. Mientras Pedro escribía su carta, los cristianos en esa época estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados, les estaban quitando las casas. Muchos estaban perdiendo amigos, estaban perdiendo hijos, estaban perdiendo padres, abuelos. Este hombre Nerón, el emperador, se encargó de poder destruir la tranquilidad, la felicidad de aquellos cristianos, simplemente porque tenían fe, no porque les faltaba fe, porque es difícil hoy escuchar, en mi opinión, para mí, personas que piensan que les falta fe y por eso les va a venir esta enfermedad, o por eso van a ser perseguidos, o por eso van a sufrir porque les falta fe. La verdad es que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Ahora, Pedro va a decir que somos salvos. Ya somos salvos, ya estamos en medio del sufrimiento por lo que Cristo ha hecho en nosotros en el madero. Hoy podemos decir que somos salvos. ¿Y cómo deberíamos de servir? Pues Pedro va a hablar 3 puntos. Primero, el servir como pastores. Segundo, el servir como un santo. Y tercero, el servir como un soldado. Vamos a ver primeramente el servir como pastores. Del versículo 1 al versículo 3 va a decir Pedro las responsabilidades del pastor. Obviamente, cuando se refiere a la palabra anciano, obviamente lo que está queriendo decir Pedro es pastor. En nuestro contexto, nosotros lo entendemos como pastor. ¿Y qué le aconseja? Desde el versículo 1, 2 y 3, Pedro va a decir, ustedes pastores o ancianos deben de cuidar el rebaño de Dios. Es un deber, es una responsabilidad de aquellos que han sido llamados al pastorado de cuidar a las ovejas, de cuidar y alimentar. ¿Y cuál es la mejor forma? Primero, se trata del cuidado pastoral. El momento de la consejería, el momento de orar por ellos, el momento de poder estar siempre al tanto de ellos, es parte de ser pastor. Pero también es parte de alimentar. ¿Y cómo se alimenta? Pues por medio de la palabra de Dios. Una oveja bien alimentada se reproduce sola. Y donde encuentran buena comida, créeme, ¿sabes qué? Las ovejas van a estar felices y gorditas, si diríamos, ¿no? En el buen sentido. ¿Qué quiere decir? Que nosotros deberíamos de esforzarnos por estudiar la palabra de Dios, pasar tiempo en los estudios de la palabra de Dios y poder presentar al pueblo aquello que el Señor nos ha ido mostrando a través de su palabra, usando las herramientas simples de cómo puedo exponer la palabra. Pues hay 3 herramientas, es la exégesis bíblica. La exégesis bíblica me lleva y me hace entender qué o cuál fue el significado a los primeros oyentes de esta carta. ¿Qué quiso transmitir el autor cuando escribió esta carta? ¿Y qué verdades yo encuentro exegéticas del texto que me van a ayudar a interpretar de forma correcta? Lo siguiente es la hermenéutica. La hermenéutica es ese puente de lo que yo vi, porque recuerden que hace 2000 años se terminó de escribir aproximadamente la Biblia, y lo que
pasó hace 2000 años aquí, la cultura, el idioma, la forma de hacer las cosas, miren, y muchas otras características que hay un vacío para llegar acá. Esta verdad hermenéutica, qué cosas pueden pasar de lo que fue antes a lo que es ahora, qué es relevante, qué es para nosotros hoy, pues ese es el trabajo del pastor, de poder dar y cuidar y alimentar a las ovejas. Y la otra parte de la homilética es cómo yo lo voy a presentar. Básicamente la homilética diría, ¿cómo lo digo? De manera que no se les olvide a los oyentes. Esa es una de las responsabilidades y toma tiempo estudiar la palabra del Señor. Esto es nuestro trabajo, es nuestro deber. Debemos ser responsables con las personas que escuchan un sermón, que escuchan un mensaje, porque ellos también dan su tiempo. Personalmente a mí me lleva entre 8 a 10 horas a preparar un sermón y que las personas puedan ser bendecidas siendo yo un instrumento, una herramienta en la palabra del Señor. ¿Cuáles son las responsabilidades del pastor? Básicamente, ahora en la forma negativa que dice Pedro, que no sea por obligación. Qué triste que hay pastores que están por obligación. Qué triste que una persona esté pastoreando por obligación. Porque justamente el pastor Chuck Smith decía, si el ministerio llega a ser una carga, mejor deja el ministerio. Porque el ministerio debe ser un privilegio y debe ser una alegría. Podemos cansarnos en el ministerio, pero no podemos cansarnos de el ministerio, que es totalmente diferente. Así que disfruta este tiempo y esas son las responsabilidades. La otra parte negativa es que no lo hagan por ambición de dinero. Ninguno debería estar en el pastorado por ambición de dinero, pero sabes que lamentablemente sí hay pastores alrededor del mundo que están por obligación y que están por ambición de dinero. Hay que cuidarse de esas personas. Ustedes que están escuchando este devocional, no todos los pastores, no todos, ojo, y en su gran mayoría no todos entran por ambición de dinero. Obviamente, y es lógico y es razonable y es bueno cuidar por la economía o por, diríamos, los ingresos, el sostenimiento de un pastor, porque Jesús dijo que el obrero es digno de su salario. Y entonces, porque el pastorado es un trabajo y merece también ser recompensado, pero en muchas iglesias se forman de forma distorsionada. Yo siempre digo, no, ya no solo quieren la oveja, perdón, ya no solo quieren la lana de la oveja, ya quieren la piel de la oveja, no quieren trasquilar y quieren agarrar ese cuero de la oveja y quitarle todo. Eso no es lo que está diciendo Pedro, que no deben entrar por ambición de dinero. Hay pastores que dicen, hónrame, hónrame, mira con este terno que cuesta $1000, hónrame con estos zapatos, exigen, piden. Eso no es ser un pastor, según lo que está diciendo Pedro. No debes estar por ambición de dinero. Si hay alguien que te está pidiendo dinero exageradamente, o sea, dar es una responsabilidad y un deber del cristiano, pero dar conforme a lo que dice la Biblia, y lo pueden encontrar en 1 Corintios 8 y 9, lo pueden encontrar en muchas partes de la Biblia, cómo es dar, pero el que alguien desde el púlpito esté ambicionando el dinero, y cuando ya decía el pastor Chuck, ¿no? Si yo me estoy viviendo en mejores condiciones que todos los miembros de la iglesia, yo estoy volviéndome el rey y ya no soy siervo. Cada uno en su contexto, obviamente, pero deberíamos recordar que ninguno debe entrar por ambición de dinero. Pablo dijo, no sea alguien que ame el dinero a quien lo deben de poner delante. Ahora, ¿cuál es otra responsabilidad? Pedro va a decir que deben de cuidar con el deseo de servir. El que no sirve, no sirve. Vuelvo a repetir, o sea, el que no sirve, no sirve. O sea, si tú no estás dispuesto como pastor a servir a las ovejas, no sirves para estar en el pastorado. Esta es una de las características de Calvary Chapel. Nosotros queremos ser siervos y servir a la congregación, servir a los hermanos. Ahí van a encontrar pastores de Calvary Chapel limpiando, van a encontrar cocinando, van a encontrar ayudando, ordenando, arreglando, porque ¿cómo podríamos nosotros ponernos en un nivel alto y decir, oh, yo no tengo que levantar silla porque yo soy el pastor? Si nuestro Señor lavó los pies hasta de su enemigo Judas, que lo iba a traicionar, y él dijo, si yo he hecho esto,
como ejemplo, ustedes también háganlo. Esa es la idea de un pastor. El servicio va a decir que es un pastor realmente que ha entendido de qué se trata ser llamado al ministerio. Lo siguiente que dice Pedro es que no seas un tirano con las ovejas, o pensar que las ovejas son, que tú eres dueño, somos los dueños de las ovejas. Tristemente esto es una realidad, no solo en Latinoamérica, que aunque abunda en Latinoamérica, con ideologías que han venido y entrado a la iglesia posesivas, yo lo llamaría, ¿no? En un sentido de que la oveja, el hermano de la iglesia, no puede hacer nada sin la autorización del pastor. Y los pastores a veces se sienten los dueños de las ovejas. Esto no es lo que dice Pedro. No hay que ser tiranos, no hay que ser esos dictadores, no hay que decirle por qué estás viajando, yo no te he autorizado. Hay pastores que deciden con quién se casa la otra persona. ¿En qué momento esto dice la palabra? No debemos de ser tiranos y pensar que somos los dueños de las ovejas. Y obviamente que Pedro va a decir que debemos cuidar siendo ejemplo del rebaño. Si no estamos dispuestos a ser ejemplos, los primeros en hacer algo que queremos exigir a otros, no deberíamos estar en el pastorado. ¿Sabes por qué? Porque la autoridad de Cristo está basado en el amor. La autoridad de Cristo está basado en el servicio. Te lo pongo de otra forma. El liderazgo de Cristo está basado en el amor. El liderazgo de Cristo está basado en el servicio. Jesús un día les decía a sus apóstoles, ¿quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? Y todos dijeron, bueno, el que está sentado a la mesa. Y Jesús dijo, yo he venido como alguien que sirve. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Y si tú y yo estamos en el pastorado, esa debe ser mi función, el servicio. El liderazgo, la autoridad viene con el servicio, basado en lo que dice la Biblia, viene en el amor. Así que si tú ves en las diapositivas, yo lo he puesto con color celeste o turquesa, todas las cuestiones positivas que deberíamos decir, es decir, cuidar el rebaño de Dios, cuidar el deseo de servir y cuidar siendo ejemplos de rebaño. Y lo negativo está con blanco, ¿no? No por obligación, no por ambición de dinero y no ser tirano con las ovejas o pensar que somos los dueños de las ovejas. Ahora el versículo 4, ya estamos hablando del servir como pastor. Pedro va a decir los galardones del pastor. ¿Ok? ¿Qué significan los galardones? Hay una corona de gloria, dice Pedro, que será dado a todos los pastores, a todos los maestros y todos los predicadores fieles a su palabra, fieles al Señor. Obviamente que esto lo respalda con 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 2 y Hechos 20, 26 al 28 que más adelante les voy a explicar. Número 2, Pedro va a decir, el servir, ya que somos salvos, debemos de servir como pastores. Ahora segundo, como un santo. ¿Qué significa esto? El servir en la salvación del versículo 5 al 7, servir siendo joven, obviamente les dice a los jóvenes, pero que sirvan con respeto y sumisión. Esto es algo muy importante porque a veces unos piensan que ser joven es sinónimo de rebeldía. Y hay jóvenes que piensan, oye, los pastores son demasiados exigentes, los pastores son demasiado, ya no nos dejan hacer nada, ya no nos dejan divertirnos. Bueno, hay que aprender a someterse a la autoridad, dice Pedro. Si tú eres joven, aprende a someterte. Y la palabra someterse tiene que ver con el orden castrense, en el orden militar de un general que tiene frente a un mayor, a un coronel de un sargento que tiene que deberle a un alférez, a su jefe. Esta es la idea y tiene que mostrar respeto. Hay jóvenes que dicen, demasiadas leyes. Bueno, imagínense cómo podemos enfrentar este tipo de casos. Pues el joven, siendo salvo, tiene que aprender a someterse a los ancianos. Mira, si tú estás en una iglesia, aprende a someterte, aprende a ser fiel en el lugar que el Señor te ha puesto. Porque en todo lugar, en toda iglesia, hay normas que se tienen que obedecer. En todo lugar, porque a veces me dicen, me voy a otra iglesia y vas a encontrar lo mismo. Y a veces es triste que aquellas personas que tienen mucho potencial y dones son los que menos quieren someterse a los ancianos o a los pastores. Por eso Pedro va a decir lo siguiente,
hay que servir con humildad en el versículo 6. Es importante que no solamente sirvas sometiéndote con respeto, también ser humilde. Hay que entender esto, ¿no? Y humildad hoy día en los jóvenes, porque se está refiriendo a los jóvenes, puede ser, digamos, hoy día interpretado desde la perspectiva de las redes sociales. Miren, hay una gran cantidad de pastores que no le dan a las redes sociales, que están aprendiendo a transmitir por Facebook o recién están agarrando las herramientas de redes sociales, y algunos son jóvenes que están ahí liderando, se sienten como superiores a estos pastores. Y no debe de ser así, debes tener humildad. Y la humildad es como que recuerdas cuando tu mamá te enseñó A, B, C, D, o A, E, I, O, U. ¿Te acuerdas cuando no sabías hacer bien las cosas? Tu mamá te tuvo paciencia por años. Y hoy día muchos jóvenes no tienen paciencia a estos pastores o a estos líderes que ya tienen años, o a sus propios padres en ayudarles en las redes sociales. Deberíamos de servir con humildad. Tercero, servir en plena confianza en Dios, echando toda la ansiedad. Pedro va a decir, mira, echa tu ansiedad. Si estamos en medio del servicio y el sufrimiento, la presión, la persecución, en el contexto de Pedro, pongan su plena confianza. ¿Qué les está preocupando? ¿Qué les está causando ansiedad? Échalo, déjalo, aprende a dejar tus preocupaciones en la cruz del Calvario, en el Señor. Hoy podemos estar encerrados en casa y podemos estar en la misma condición, preocupados, ansiosos. ¿Qué va a pasar? Acaba de dictar 15 días más que vamos a estar en esta cuarentena. Y algunos están con ansiedad. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Sabes qué, joven, hermano, hermana? Echa tu ansiedad sobre él. O sea, la ansiedad es el exceso de la preocupación por el mañana. Jesús dijo, no te preocupes por el mañana. Algunos dicen, pero Jesús, si yo te creo, yo leo la Biblia, yo te oro, pero déjame preocuparme. No, Jesús dijo, no te preocupes, echa tu ansiedad. Los días van a pasar, Él tiene el control. Aprende a descansar en Él, a confiar en Él. Mira, aprende, echa tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Echa tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Te lo vuelvo a repetir, 1 Pedro 5:7, grábatelo, echa tu ansiedad encima de Él, en Él, porque Él tiene cuidado de ti. Tercero, el servir como un soldado. Pedro va a decir que en medio del sufrimiento, de la persecución, también uno tiene que mantenerse firme. ¿Sabes por qué? Porque hay que servir en medio de la batalla espiritual, versículo 8 al 11. Primero, hay que servir en el autocontrol. Pedro y en la Reina Valera lo dicen dominio propio. Algunos dicen, es que yo no tengo dominio propio, pareciera que fuese demonio propio, ¿no? O sea, porque no lo puedo controlar, esta carne se despierta y hace lo que no quiero. Si Pablo mismo decía que queriendo hacer algo, sucede que hago lo contrario, entonces miserable de mí, yo también soy igual. No, la verdad es que Pablo lo habla desde la frustración, pero no es una excusa ni una justificación para que tú no tengas dominio propio ni tengas autocontrol. Hoy te lo quiero poner así, autocontrol. Es decir, yo tengo que aprender a controlar mi carne, a dominar mi carne. ¿Cómo? Hay muchas formas. Te lo voy a decir de formas prácticas, ¿no? Aprender a decir no. Es una de las cosas. No a los amigos. No a veces al exceso de las series, del internet, de las redes. Hay que mantener a controlarse. Y aún así a las comidas que nos hacen daño, pues yo también tengo que aprender a tener autocontrol. Por ejemplo, hay personas que le dicen, hoy no puedes comer ají, porque has ido al médico y te dicen no ají. Y dices, ay, ajicito, 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 ajicito. Tú sabes que decir, no. Tu carne quiere probar el ají. Yo te digo ají porque en Arequipa comemos todo picante, todo con rocoto, y me va a dar ganas y los arequipeños me van a entender. Algunos dicen, es el ají, no me importa. Pero le digo no, no y no. O es cuando te digan, no comas las papas fritas, prohibido comer papas fritas. Y lo primero que se te viene a la cabeza es el olor de la papa frita. Y pasas por una tienda, huele a papa frita, todo es papa frita. Y tú tienes que decirle no, no, no. ¿Y sabes por qué? Porque te hace daño, te va a enfermar o te puede matar. Es lo mismo con el pecado, es lo mismo con nuestra vida. Hay que servir
al Señor y en medio del sufrimiento, en medio de la situación, teniendo autocontrol, dominio propio, porque sabes qué dice Pedro, porque hay que estar alertas de los ataques del enemigo. Satanás sabe lo que más te gusta a ti. Lamentablemente, él ha estado viviendo por muchos años observándote. Por eso, tengo que tener autocontrol y tengo que estar alerta de los ataques del enemigo. Lo segundo que habla, servir en medio, ahora como un soldado, porque nos dice así, hay que servir por medio de resistir con firmeza en la fe. Pedro dice, sean firmes en su fe. Y ojo, también en la fe de otros, porque dice, hay otros hermanos de ustedes en el mundo que están sufriendo lo mismo. Pedro los anima a ver que en otras ciudades también hay persecución en su contexto, pero también debe animarnos hoy que hay muchos cristianos en la ventana 1040, hay muchas personas en esos países donde es prohibido, es inclusive traición a la patria ser cristiano, que están en cárceles, que están siendo, las iglesias están siendo quemadas, ellos están siendo expulsados, ellos están siendo perseguidos. También ellos están pasando necesidades. Y si tú le dirías, hoy día pondrías, oye, estoy desesperado, ¿sabes por qué? Porque estoy en casa y estoy sufriendo y mira, no puedo salir. Quizás escucharías, si ellos mirarían lo que has posteado en el Facebook, te dirían, oye, yo vengo más años haciendo esto. No solo es una semana, no solo son 15 días, no solo va a ser un mes o 2 meses, ¿sabes qué? Vengo años escapándome, no estando en casa, comiendo lo que se pueda, ¿sabes qué? Reuniéndome donde se pueda. Así que esa fe, esa fortaleza de ellos nos anima y hay que servir por medio de resistir con firmeza. Alguien dijo, hoy la iglesia necesita, el mundo necesita una iglesia firme, no una iglesia asustada, no una iglesia temerosa. Hoy el mundo nos necesita hermanos más firmes, más estables en nuestra fe, más confiados en el Señor, para que ellos puedan ver que en medio de esta situación nosotros tenemos la esperanza y al Dios al que adoramos es el Dios que nos trae paz y consuelo. Pero imagínate tú siendo cristiano y diciendo, ay, ¿qué va a pasar ahora? Ay, ¿qué va a suceder? Ay, ya estoy desesperado. ¿Sabes qué? Aprende a servir por medio de resistir con firmeza en la fe, pensando que hay otros antes que tú que han pasado estas necesidades y esa fe nos puede fortalecer. Número 3, y ya estoy terminando. Servir en medio de las pruebas y el sufrimiento será recompensado. Eso es lo que dice Pedro. Estás sufriendo por un momento, recuerda, es un momento, ya va a pasar la prueba, hermano, resiste, va a pasar, no sé, un mes, 40 días, va a pasar, 3 meses, no lo sé, hermano, pero va a pasar, resiste la prueba y sabes, vas a ser recompensado. En el tiempo de Pedro, le decía, va a pasar muy pronto, pero la recompensa, ¿saben qué? No significaba que Dios les iba a dar, oye, te voy a dar una casa ahora, te voy a dar un auto. Lo que estaba diciendo Pedro es que la recompensa está en tu morada celestial. Que no te preocupes si partes hoy, si hoy dejas de vivir, si hoy te van a llevar al circo, si hoy te van a quitar la vida. Va a ser un momento, pero recuerda que la recompensa es eterna. Hacemos tesoros en el cielo. Nosotros tenemos allá en el cielo esperándonos una habitación, un palacio, no lo sé cómo será, yo me imagino cómo será. Y el Señor nos está esperando con los brazos abiertos para decirnos, ven, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Mantente fiel, mantente firme y empieza a servir en medio de las pruebas. Ahora, Pedro va a terminar con el cierre de la carta del versículo 12 al versículo 14 y solo quiero resaltar 2 personajes que surgen al final despidiéndose con ósculo santo, que es un beso en las mejillas. Ellos se despedían, los judíos, con 2 besos, acá en el cachete. Acá algo muy parecido son nuestros hermanos de Argentina y Uruguay y algunos en Chile. Cuando estaba en Chile también he recibido un beso en la mejilla de los argentinos también y de los uruguayos. Así que ya algunos hombres me han dado besos en la mejilla, ¿no? Un poco extraño para mi cultura, pero ha sido interesante, ha sido algo de cariño y de afecto. Eso era el ósculo santo o el beso santo. Y yo tengo un tema a veces para los jóvenes, digo,
hay que aprender a dar un beso santo, o el chape santo lo llamo, ¿no? Un día vamos a ver cómo lo grabamos ese tema. Bueno, Marcos era el escritor del Evangelio de Marcos y Pedro lo dice mi hijo. Recuerden que estamos estudiando Marcos los domingos y los invito para que participen en el estudio este domingo a las 11. Marcos, ahí está con Pedro. Y luego viene Silvano, y muchos dicen que es Silas, y Silas era el escribano, es decir, Pedro dictaba, hablaba, y él era el que escribía esa carta, y así se despide Pedro. Lecciones doctrinales importantes. Bueno, solo hay una que podría ver y resaltar de todo lo que ya les he dicho, y tiene que ver con las coronas. En la Biblia habla 5 coronas o galardones, así como tú ves en la imagen. Esta es una imaginación, ¿no? Cuando el Señor, que está ya en su gloria con sus ángeles, y tú seas llamado y tu nombre sea nombrado, diga Efraín, y tú salgas y simplemente arrodillarse, caer rendido a sus pies, o José, o Dorcas, o Stephanie, no sé, ¿no? O Arturo, o Marilia, creo que están escuchando ahí, ¿no? O Yanira, pasen. ¿Qué coronas, qué galardonas nos van a venir a nosotros? Miren, hay 5 coronas y se lo voy a decir rápidamente. Primero, habla de la corona incorruptible. Esa corona será dada a aquellas que dominen su vieja naturaleza, según 1 Corintios 9, 25 al 27. Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, mira, después de haber predicado el evangelio, ahora no quiero ser descalificado porque me espera la corona incorruptible. La segunda es la corona de gozo. Esa será de aquellos que ganen almas o prediquen el evangelio. En 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20 y Proverbios 11, 30 dicen, aquellos que ganen almas, o sea, que compartan el evangelio, que prediquen y que a través de su ministerio no solamente tomen su decisión de seguir a Jesús, sino que estén siendo discipulados. Pablo dice, son como una corona y voy a recibir la corona de gozo. O sea, si tú estás dominando tu vieja naturaleza, estás teniendo autocontrol, te corresponde una corona incorruptible. Si tú estás predicando el evangelio, estás discipulando, te corresponde una corona de gozo. Así que vaya sacando qué corona te toca. Ahora, la tercera viene la corona de vida. Esta corona de vida será de aquellos que no cedan a la tentación. Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10 dice, si tú no has cedido a la tentación, bienaventurado, feliz, dichoso, porque te espera la corona de la vida. Hermano, resiste la tentación, sé fuerte, ten autocontrol, ten dominio propio, busca a tu Señor, huye de la tentación. Y cuando llegues ese día, te espera la corona de vida. Lo cuarto, la corona de justicia. Esta corona de justicia será dada a aquellos que aman su venida. Según de Timoteo 4 dice, están amando, Señor, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo regresas? Probablemente algunos dicen, ya está pronto el Señor, miren cómo está nuestro mundo, miren cómo está pasando las enfermedades, todo lo que Mateo 24 dijo. Amén. Si el Señor viene y tú estás amando su venida, se te hará entregada esta corona de justicia. Y la última es la corona de gloria. Y esa es la corona de gloria que menciona Pedro, y por eso mencionamos este tema doctrinal, que será dado a quien, pastores, maestros y predicadores que han sido fieles a él y fieles a su palabra. No para ese pastor tirano, no para ese pastor que se adueña de las ovejas, no para ese pastor que está simplemente por ambición de dinero, porque quiere hacerse rico a través del evangelio, o quiere hacerse rico o millonario a través de no solo trasquilar la lana de las ovejas, sino el cuero de las ovejas. No es para ese pastor que está por obligación, es para aquellos pastores que son fieles a su palabra, que cuidan el rebaño, que alimentan al rebaño, que desean servir en el rebaño. Si tú eres ese pastor, créeme, te espera la corona de gloria. Dios te bendiga y hemos terminado la carta de Primera de Pedro. Si el Señor lo permite y si el internet está bien, vamos a continuar la carta de Segunda de Pedro. ¿Sabes qué? La carta de Segunda de Pedro es la última carta que él escribe, así como fue la carta de Segunda de Timoteo para Pablo. Hay muchas similitudes y cuando me toque el tiempo de la introducción, te voy a decir todos esos detalles, en qué año y todo, así que te invito a seguir conectado a este canal que hemos abierto de una forma especial por este tiempo de cuarentena. Dios te bendiga y nos vemos el
domingo a las 11 o el sábado si empezamos con la primera parte de Segunda de Pedro. Dios te bendiga.